fanático de los videojuegos, tal vez te interese conocer la historia de Activision. Si es así, prepárate porque comenzamos. Hola, soy Mick y estoy aquí para hablarte de los secretos oscuros de Activision. O no, solo bromeo. Comencemos por sus inicios. Antes de la formación de Activision, los videojuegos eran publicados exclusivamente por los fabricantes de los sistemas para los que eran diseñados. Por ejemplo, Atari era el único distribuidor de juegos para la Atari 2600. Esto era especialmente mortificador para los desarrolladores de videojuegos, pues no recibían compensación económica para los juegos que no se vendían bien y ni siquiera eran acreditados en sus propios juegos. Tras ver cómo varios juegos se convertían en superventas, un grupo de programadores decidieron que ya era suficiente y abandonaron Atari. Activision fue el primer distribuidor independiente para la Atari 2600. La empresa fue fundada por el ejecutivo de la industria discográfica Jim Levy y los ex programadores de Atari, David Crane, Larry Kerpan, Alan Miller y Bob Whitehead. Levy adoptó la estrategia de promocionar a los creadores de juegos junto con sus propios videojuegos. Entonces, al principio de 1980, Activision publicó sus primeros 4 juegos: Checkers, Skin, Dragster y Boxing. La marcha de los 4 programadores, cuyos títulos suponían más de la mitad de las ventas de cartuchos de Atari en aquel momento, supuso el inicio de acciones legales entre las dos empresas, que no terminaron de zanjarse hasta 1982. Cuando el mercado de consolas de videojuegos comenzó a declinar, Activision se diversificó, produciendo juegos para ordenadores personales y adquiriendo empresas más pequeñas. En 1988, Activision comenzó a involucrarse en otros tipos de software aparte de los videojuegos, tales como aplicaciones ofimáticas. Como resultado de esto, cambió su nombre corporativo a MediaGen, para tener un nombre que representaría globalmente todos sus campos de actividad. Aparte de este cambio, Mediagenic siguió haciendo un enorme uso de la marca Activision en sus videojuegos para las diversas plataformas para los cuales ellos trabajaban, notablemente siendo estas NES, Sega Master System, Atari 7800, con Mother. La decisión de la empresa de adentrarse en diversos campos a expensas de los videojuegos resultó ser un movimiento tan malo que en 1992 Mediagenic se declaró en bancarrota. Tras el fracaso de Mediagenic, una bancarrota y corazones rotos, se fusionaron con The Disc Company, siendo Mediagenic el comprador. Tras superar la bancarrota, Mediagenic cambió oficialmente su nombre de nuevo a Activision en diciembre de 1992, y mientras superaba la bancarrota, continuó desarrollando juegos para PC y videoconsola, y reanudó las adquisiciones estratégicas. Fue ahí cuando Activision decidió concentrarse solo en el negocio de los videojuegos. Algunos sucesos importantes fueron que en 2006 Activision logró la licencia para desarrollar videojuegos basados en la saga James Bond, un acuerdo exclusivo entre Activision y MGM, el cual entró en vigor en septiembre del 2007. Y el 2 de diciembre del 2007, Activision anuncia su fusión con Blizzard Entertainment, propiedad de Vivid Games, dando origen a la nueva empresa Activision Blizzard. Blizzard Entertainment continuó operando como una división de esta nueva empresa. Gracias a esta fusión, Activision logra hacerse con sagas tan exitosas y memorables como Warcraft, Diablo y Spyro el Dragón. Después de la fusión con Blizzard, Activision adquirió numerosos estudios para crear exitosas sagas como Destiny, desarrollado por Bungie, Call of Duty y la saga de Toys to Life, Skittle, derivada de Spyro el Dragón. Asimismo, la mayoría de sus ganancias fueron obtenidas debido a estas 3 franquicias. En 2016, Activision logró posicionarse como una de las empresas más exitosas para los videojuegos de la saga derivada Call of Duty, llamada Call of Duty Black Ops 2. Luego, el lanzamiento de Skylanders Imaginator, se anunció la creación de un estudio de cine y televisión llamado Activision Blizzard Studios, que llevaría las franquicias de la empresa al cine, y cuyos primeros proyectos confirmaron fueron Academy Skylanders en colaboración con Netflix y la película sin título de Call of Duty, que aún no tiene fecha de estreno.
Activision Blizzard ha demostrado ser una empresa muy responsable y que tiene gran futuro. Como se comentó, actualmente es una de las empresas más grandes de videojuegos, con su título más grande y más conocido es Call of Duty, cual es un clásico y algo indispensable para los gamers actualmente. Siento que el triunfo que tiene Activision se debe más que nada al hecho de que aprendieron de sus errores, tanto antes de que se fundara la empresa como por su camino. Un ejemplo de esto es los errores que cometía Atari al no dar el crédito a los autores o al tratarlos tan mal por las bajas ventas, algo que pues ellos no controlan. O por ejemplo, el gran fallo y el gran error que fue crear Mediagenic fue algo pues sí innovador en su momento, pero fue mal administrado, pero supieron aprender de ello y supieron corregirlo. También el hecho de hacer esas inversiones y añadir empresas fue algo que es muy buena idea para las empresas que quieren expandir sus horizontes, ya que adquieren nuevas ideas, nuevos empleados, incluso nuevas licencias, que es algo que hizo mucho Activision, que fue agarrar licencias de otros juegos para poder convertirlos en suyos. De hecho, fueron de las licencias por las cuales se hicieron famosos. Entonces es algo que sí tienen que considerar muchas empresas que quieren triunfar, al igual que Activision, el cómo manejas tus inversiones, cómo manejas tus tiempos. Creo que es algo que mucha gente no tiene en cuenta, pero es algo muy importante. Valorar a tus trabajadores como no lo hizo Atari, aprender de tus errores como fue el error de Mediagenic y aprender a invertir, a utilizar tus tiempos y tus recursos. Siento que son una de las grandes ideas, una de las grandes rasgos que tienes que tener una empresa emprendedora, y son rasgos que tiene muy bien aprendidos Activision. Actualmente Activision yo lo veo con mucho futuro y personalmente pues espero que llegue muy lejos porque tiene una muy buena infraestructura en cuestión de economía, en cuestión de administración y en cuestión de, nuevamente, que es lo más importante, valorar a sus trabajadores e incluso valorar a sus usuarios, porque Activision pues escucha a su comunidad y es algo que es necesario para cualquier empresa que quiera triunfar, el escuchar a su comunidad y escuchar a sus trabajadores, porque son ideas nuevas, son pensamientos nuevos y pueden ayudar muy en el fondo a una empresa.